Suscríbete a la Panterita. El colombiano se confió, ganó el Matungo, el lungo número 11 de Resistencia, sacó el remate de zurda. Olveira con un rebote gentil en la zona del área menor y allí sin resguardo alguno. Pereira en la boca del arco empuja para poner el descuento. Bombazo excepcional, disparo dejó sentada Rubén. Bombazo del mediocampista Gómez y el quinto gol de Olimpia. Cuando estábamos con el gol de Resistencia, la opinión de Fabián, aparece Gómez, Marco Gómez. ¡Qué grito de gol! ¡Qué festejo! Tocaron para atrás en la media luna. Derlis le habilita a Marco Gómez que llegaba. ¿Y cómo le dio? ¿Cómo le dio uno de... 1, 2, 3, 4, 5. Olimpia 5, Resistencia 1. En la cima y espera. El decano aplasta Resistencia 5-1. Dice Olimpia que el gol de Resistencia quede como un accidente. Inmediatamente responde con el quinto. Salida rápida tras mover en la mitad de la cancha que viene aguantado Derlis. La inteligencia del 10 franjeado para de cachetada tocar esa pelota un par de metros hacia atrás y llegó Marcos Gómez. Bombazo impresionante de derecha. Esa pelota fue tomando un efecto impresionante para que se aleje de las posibilidades de Ruán. Se fue abriendo hacia el palo derecho. Un golazo para el quinto franjeado. Voló Ruán, no alcanzó. Paliza de Cana aquí en Sajonia para apoderarse de la punta, meter la presión a Nacional. Goleada contra Resistencia 5-1. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Bueno, y el primero, el descuento, ¿cuánto fue? 25 minutos. Bueno, muy bien. Los cambios en Olimpia, sí. Dos cambios en Olimpia. El que va a ingresar primeramente, Alex Franco, camiseta 34. Se retira Hugo Fernández. El otro que se va es Fernando Cardoso. Y va a ingresar un debutante, número 18, Manuel Romero. 21 años para él. El último cambio en Olimpia. Primer partido en la división de honor para Manuel Romero. Alex Franco ya había debutado contra Meliano en este campeonato. Segundo partido en primera división. Ambos con 21 años, Arturo. Manuel Romero, ¿qué número tiene? Manuel Romero, número 18. ¿Con quién entra? Entra por Fernando Cardoso. El otro que se retiró es Hugo Fernández y el otro que ingresó es Alex Franco, camiseta 34. Estamos con información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Romero y Franco, Fabián. Romero en su debut porque había estado en la banca en el partido anterior. Incluso se especuló, previo al partido contra General Caballero, que podía haber sido el reemplazante de Montenegro. Finalmente Julio Cáceres se decantó por Paiva y estuvo Romero como alternativa y ahora sí tiene su debut, lo vamos a ver. A Franco lo vi contra Ameliano, justamente lo que decía Diego, en cancha de Guaraní, jugando levemente recostado a la derecha, como volante levemente recostado a la derecha. Los chicos que aparecen en este momento aprovechando la goleada de Olimpia. ¿Después de cuánto Olimpia hace 5 goles, Fabián, Gerardo? Y es para rebuscar, sí, 5 goles. No, hace bastante tiempo. ¿Y ese el alto en Olimpia quién es? Ahí en la media cancha. Manuel Romero, el que está a la izquierda, un poco más alto. Alex Franco, sí, más chico, está recostado a la derecha. Franco a la derecha y a la izquierda. Manuel Romero. Manuel Romero, aquí lo tenemos. Frente a preferencia, Manuel Romero. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos. Segunda etapa, Castrol Magnatec. Con moléculas inteligentes que protegen el motor indica Artur. Olimpia 5, Resistencia 1. Seguro que le conviene, seguros Chaco. Y a la izquierda, Romero, a la derecha, Franco. En los extremos en Olimpia. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Retornando tu motivo vacía de Fortín, cuidamos inmediatamente de más ahorras 1000 guaraníes con Fortín. Retorna la buena onda. Goleo de Celtura Mediano 4-0. Esta jornada de jueves, con abundantes goles a la mañana. 4-0, 5-1, Fabián. Y encuentro lo más próximo, justamente una goleada ante Resistencia 6-1 en la fecha 19 de la apertura. Justamente el mismo rival, 6-1, después un 4-1 contra 12 de octubre en la penúltima jornada de esa apertura. Son las goleadas de Olimpia, me refiero al año 2022 ya, con goleadas de Olimpia, pero
5 goles, voy a buscar exactamente 5 goles. Un 6-1 ahí contra Resistencia, repito, en el apertura de este año. El corner, tiro de esquina para Olimpia. Electrodomésticos, la gente sabe. Le va a pegar Torre. Si tienes Rubilo Glarmas, tranquilo. Con salud protegida, disfrute mucho más la La opinión de vida. Fabián es una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Subillana al 759. Llámenos al 729-6060 Fleming. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. En el tiro de esquina. Arturo. Momentito, después de este corner, Torre tiró, se abre mucho, estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. El 7 Resistencia. Wilfrido Báez, el que ingresó en Resistencia, camiseta 7, el que se retiró Cristian Aguada, último cambio en el equipo de Mario Jara. Muy bien, 5 cambios hizo el bajo. El Samsung Week llegó a Bristol con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Con tus compras participas de la promo 1.000 millones en premios. Ingresa a bristol.com.pirega. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a su persona especial. Ingresa a myflores.com. Regala amor. Regala MyFlores. Señores, 5-1. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelco, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, creo que la fábrica no te dio. En Comisipar, solicita crédito de consumo con tasa del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Ingresa a comisipar.com.pirega. Amarilla para quién. Wildo Alonso, amonestado en Resistencia. Muy bien. Resistencia. Ahí Mario Jara, impotente, mira, da algunas indicaciones. 5-1 para Olimpia. Llegó a Electroban la Liquimana hasta el sábado 5 de noviembre. Vas a encontrar precios únicos al contado en cuotas. Comunicate al 519-3000 Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Cuarta derrota consecutiva para el equipo de Mario Jara. No está apretado con el promedio en este momento, pero son números que deben llamar la atención a Mario Jara, su plantel. 3-2 ante Guaireña, derrota 3-0 ante Tacuarí, 3-2 ante Ameliano y ahora este 5-1 parcial ante Olimpia. ¿Hay falta o no? Saque de costado para Olimpia, 5-1. Quinto comité mete el freno, acelera el arque, gol. Quinto en la moto ganadora, Chacomar, respaldo total. Motocultores, sus cuernas, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Encontrarlos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos sus cuernas. A pleno sol en el defensor. Hemos vuelta el partido comprando pechunacas de 800 gramos. Ayudas a Teletón a encontrarlos en todos los puntos de ventas en supermercados del país. Pichugón a todos les gusta. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo cambia todo. De a poco termina. En MC Inmobiliaria tenés 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisaje del Mundo en Juan E. Oleari. Seguinos en redes sociales de MC Inmobiliaria. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más en movimiento. iMóvil. Derli, Pollo, Derli va a jugar para Otálvaro, mandó a la derecha Otálvaro, a Colo Centro, tiró, pelota en el aire, vino una mano. Tiro libre para Resistencia. La Agrícola Sana Seguros Generales. Severía Mariscal López 5377. Teléfono 609-509. Centro de Materiales de Santa Rosa. 20 de Materiales de Construcción en General. Barrio Primavera, Concepción. Primer tiempo terminaba 2-0. Banco Móvil y Turón, nueva sucursal en Subillana, Bartolomé Las Casas, donde accedes a todos los productos y servicios. Ingresa a bancopo.com.pirega. No haya solo Chori Queso Chorti, el auténtico original Chori Queso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Fecha seguida, 3 goles de Richard, Fabián. Exacto, victoria ante Cerro, victoria ante General Caballero y aquí marcó el cuarto gol de Olimpia con 3 partidos consecutivos marcando para el capitán decano. La pelota fue seca de costado para el bajo. Venía a Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, gran variedad, locales comerciales. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Las SUV GAC Tractores, implementos agrícolas, LS Tractores, generadores del LS Poker te esperan, TLS Motors y CA. Poco termina. Para cada problema, SICA tiene la solución. Sellar para proteger, renovar tu casa con SICA queda bien para Guaynatec. Ingresá a Slot del Sol Online, te registras automáticamente, tenés 200.000 guaraníes de regalos para jugar. Ingresá a Slot del Sol Online. La pelota la saca Olveira, se complicó, metió para Richard, la pelota de devolución sobre la izquierda. Gamarra, Richard, juega otra vez para el sorteo de la salida de Olimpia. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Y serán Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada, tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, teléfono 0981-129-900 Casa Rosada. Olimpia tranquilo, 5-1, único punto y lo marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos. Segunda tópica, Stroll Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen el motor. Indica Arturo. 5-1. Seguro que le conviene, seguro si Chaco. Y hay que ir hasta el 21 de marzo del año pasado para encontrar un resultado calcado a este. Olimpia le había ganado 5-1 a River, Alquelito, todavía con River en primera división. Resultado similar a este. Maneja el partido y la oportunidad para los chicos. Y justo iba a remarcar, y entre los no chicos, una buena oportunidad para jugadores como Recalde,
que tienen que reencontrar su nivel, que tienen que reencontrarse con su fútbol. Le está costando, es un recalde lento en comparación a lo que en su momento valoramos y destacamos del ex jugador de Libertad. Aquí decidió mal con este remate. La pelota la saca Rubén. Decidí compromiso y solidez exigim Banco, más de 40 años llevando energía al país. En el Sol Seguro cuidar y cumplir con tus seguros, lo más importante, comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. La pelota la saca Rubén. Mega descuentos en Mutufarma hoy, mañana y el sábado tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en .farma.com.vinega. Lactolanda obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Arranca sobre izquierda, se metió para buscar la pelota el jugador Palacio, va a buscarla sobre mitad del terreno, tocando bien, devolución, se mete para colocar el remate, se desvía con el tiro de esquina. Y electrodomésticos, la gente sabe. Vamos a ver quién le pega a Diego, Alonso. Wildo Alonso. Alonso tira. Que Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar. Que Recovery. Olvídate de preparar y mezclar, llegó Fiesta y está listo para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Alonso le va a pegar a la pelota, viene el tiro de esquina, corresponde al equipo de Resistencia, colocó el remate cerca del punto penal. Urtizaca, la pelota de él y la busca, le robaron el balón. 5-1 con Olimpia. En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Ganale la fiebre de las inflamaciones y el dolor con Etirol 400. El ibuprofeno de los paraguayos es Yo Etirol. no sé si terminados los partidos, el que habla es Mario Jara o no, Diego, o es su asistente. Mario Jara habla habitualmente. Sí, suele hablar. Sí, suele hablar. Muy bien, 5-1 con Olimpia. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza en Ikea. Retornando tu botella vacía de Fortín. Cuidamos humildemente de más ahorras 1000 guaraníes con Fortín. Retorna la buena onda. Arturo, Sí. en los dos últimos partidos habló Alfredo Cano, su asistente. ¿En conferencia de prensa? Sí, así es. No, entonces estoy loco porque yo lo tenía a Mario Jara hablando y el que no habló fue Humberto Velar la fecha pasada, que fue su asistente. En para uno. Sí, argentino Héctor para uno. Ponce. Y Alfredo Cano en los dos últimos partidos de Resistencia. Entonces yo estoy con la, ¿Por qué con la que no cabeza. le creas que No, algo? porque Cualquiera no es que no le creo. Estaba convencido de Pero que se lo había visto. ¿sabe cuánto uno se equivoca? Yo por lo menos me equivoco todos los días. La pelota sobre la izquierda para buscarla Romero, se mete Romero, va a colocar el remate, tiró y afuera. Si tenés Rubilo Glarmas, tranquilo. Con salud protegida, disfruta mucho más La la opinión de vida. Fabián es una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Pichupe Quitadol. La salud del apellido Fleming. Sistema prepago Subillarán al 759. Llámenos al 729-6060 Fleming. Llenar uno antes y otro después y chao Por resaca. eso mi pregunta, Fabián, yo me decía a este caso. Sí, sí, sí. La pelota la saca Ruán. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada, patines Kelme. Para los amantes del futsal y pista sintética, Kelme distribuye la Costa SRL. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Arturo, Sí. en un partido porque fue expulsado Mario Jara y en el otro porque le dolía la cabeza. Bueno, el expulsado se puede, pero el otro dolor de cabeza. Así ¿verdad? es. Muy bien, entonces el primero por expulsión y el segundo por dolor de Y cabeza. la segunda vez, recuerdo que al día siguiente habló en Fútbol a lo Grande y explicó el motivo. Ahora que cuenta que no había dicho que estaba con mucho dolor de cabeza incluso durante el partido, ¿cierto? 5-1. Energy, el emblema paraguayo mayor que se metió en el mercado. Energy, energía de calidad al precio justo. En Paraguay, Pirelli es el centro neumático, el centro de servicio más importante del país en Asunción. Mariano Ñambucio, de Encarnación, Coronel Vida y Santa Rita. Bueno, ocurre que con un 5-1 llevar el relato, cómo viene la cosa. 5-1. La mejor opción para este reto industrial, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 437.000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En CNT los sueños se cumplen, 1.800 millones más un departamento, un automóvil poderoso, un Tesla Model 3 en el grandioso y sale sí o sí, un Subaru STI, Penis CNT, Chepa de El Moy. Valle llegó a ser titular, Wilfrido Báez, Fabián. Llegó a ser titular, tiene mucho recorrido en Primera División. En General Díaz jugó muchos partidos en Primera División y en Resistencia llegó a tener su lugar como volante por fuera. Ahora ingresando en el segundo tiempo, jugando a la derecha. El que debut absoluto en Olimpia, decía Franco, ¿verdad? O Romero. No, Romero, Manuel Romero, primer partido en la División de Honor. Franco ya tiene un compromiso contra Meliano este campeonato. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda también Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor. Indica Arturo. Seguro que le conviene, seguro es Chaco. Ahí está Roberto Garcete, vicepresidente, paradito en preferencia, Diego. Sí, a la distancia lo estoy observando, está en Ahí la se boca. retira. Sí, Ahí se se retira, va. se retira. Ahí se va. Se va de la preferencia el vicepresidente, Resistencia, Roberto Garcete. No te distraigas del partido con Pedidos Ya. En segundo pedís, Simón Berto, estás escuchando Pedidos Ya, te libre oficial de la mejor jugada del partido. Mili Empeño, venta, arreglos, cuya sur, plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Recordamos los goleadores de este partido, Fabián.
Fernández, Hugo Fernández abría la cuenta para el conjunto franqueado. Derlis González de penal se encargó de marcar el segundo gol. Derlis nuevamente para ampliar la ventaja. En ese momento 3-0. Llegó el cuarto por parte de Richard Ortiz, 4-0. El descuento llega a través de Pereira para Resistencia, 4-1. Y Richard Ortiz se encargó de, Marcos Gómez se encargó después de poner el 5-1, que es el resultado que tenemos en este momento. La pelota Derlis juega por bajo, metió bien, atención, disparo al arco, sacó Rubán. ¿Quién se metía, Diego? Alex Franco. Es Franco, Fabián. Pelota en profundidad para que pique el juvenil de Olimpia, se metió bien, buscó definir abajo, tapó Rubán. Derlis para Franco, no, se va brillante Derlis, el centro, amaga, atrás Franco, le pegó. Y la pelota de Rubán y va a sacar y la agradece Franco. En Villeta contamos nuevos pasos disponibles. Es Romero, perdón, no es Franco, es Romero, el otro juvenil, Luis. En Villeta contamos nuevos pasos disponibles. Zona residencial con servicios básicos. Comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria S.A. La vida es ahora. Ponete Prudencinale, preservativos. Prudence más placer para todos. ¿Cuándo termina? Lácteos y La Pradera te trae dulce de leche. La Pradera número su presentación. La Pradera lo mejor en lácteos. En Santa Elena te acompañamos en tus momentos especiales. Por eso elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena. Yo creo que va a poner 2 minutos agregados. Más no, el árbitro del partido, Juan Gabriel Benítez. Venía Giga, aparte de tu vida, contamos con gama de productos de cotillón, electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Seguinos en redes sociales como @Giga Pirega. Con Visión Banco, ahora puedes extraer tu dinero con código QR en los cajeros de la red. Imponente, escribiros al 414-3000. Visión Banco. Ocurre que terminado partido, comentario de Fabián y después vienen las conferencias de prensa. Así es, así Y el es. primero no hablaba ser Cáceres. Cáceres, sí, porque siempre se estila que el que oficia de visitante vaya primero a la conferencia. Esto ocurre porque Resistencia utiliza al Defensores del Chaco para ser local, entonces Julio Cáceres será el primero. Terminando el partido. Llegó a recuperar la Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z-Hombre calidad Fopasa. Los Panchos su pizza siempre serán bien cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos su pizza, juega con todo. Instantes finales del partido. Uno dice 5-1, cómo hacer, relatar así las cosas. En Olimpia especialmente ahora le viene bien por la presencia de Romero y Franco, juveniles en Olimpia. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. CNC y Clau con acompañar siempre estos grandes proyectos y construcciones. Pasa por Copetrol, participa por viajes al Gran Premio de Brasil, prendas oficiales de Petronas. Ingresa a las redes sociales @Copetrol-PY. Atento, muy buena respuesta de público considerando la hora, día hábil, el partido arrancó la 10 con Diego en que tengamos la información. Con personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. La pelota por el medio buscando la salida Olimpia. Con Rumbos, Cesar de Seguros tenemos un servicio integral de póliza y señal para tu vida. Rumbos toda la vida con vos. Azul y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye representa frutos de los Andes. Eso es amarillo, no. Al piso va Romero, sí, Fabián. Una jugada ya de impotencia del lateral de Resistencia que va con todo contra el juvenil debutante del equipo franqueado, que da la posibilidad de que estén dentro del campo de juego, de que puedan soltarse, mostrarse un poco más. El resultado ayuda para este tipo de decisiones de Julio Cáceres. Y hablando de decisiones, pensé en algún momento, viendo los últimos cambios, que lo pudo haber sacado a Derlis González para cuidarlo a Derlis, sabiendo lo importante que es. Sin embargo, hizo los 5 cambios Cáceres y Derlis va a completar el partido. Señores, terminando el partido. Insecticidas Knockout con alto poder residual no tóxico para personas y animales de sangre caliente. Knockout con el sello y garantía de base. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Terminando el partido. Farmacia Catedral de Castabor, 17 pedido 627. Si te vienes Farmacia Catedral, amamos curarte. Gol. Olimpia lo hizo, Luis Zárate giró y le pegó para la media docena, cerca del palo, y es el sexto, Luis Zárate. Mirad algunos, paremos de contar. Luis Zárate giró muy bien, como un autopase, y ahí le pega por bajo contra el poste derecho. Luis Zárate se acomodó con el balón, acompañaba a Derlis, que pone la mirada nada más, porque la nota es Zárate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la media docena. Olimpia Plata, Resistencia 6-1. Hace lo que quiere Olimpia, se pasea dentro del campo de juego ante un pasivo Resistencia. Recibió Zárate dentro del área, giró, se acomodó, Derlis esperó, devolución a la derecha, el zaguero resolvió girando sobre su propio marcador
palo derecho abajo esquinado, para la media docena, para el 6-1, para este cachetazo de Olimpia, contundencia de Cana en la mañana de jueves. Momento del gol. 44 minutos, segunda etapa. Señoras, señores, terminó un instante Fabián en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Príncipe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Subillaram el 750 y llámenos al 729-6060 Fleming. Llenar uno antes y otro después y chau Rizaca. Entró un hincha, Diego, ¿no? Entró un hincha allí y rápidamente fue tomado por los policías, también miembros de la seguridad privada. Justamente el aficionado que seguramente quería pedir alguna remera, alguna camiseta a los futbolistas de Olimpia. Vamos a bajar hasta donde están los directivos de Olimpia. Presidente, un saludito. Lo que deja esta victoria el presidente Miguel. Contento, papá, contento con el partido, con el resultado. Ahí ya se iba Miguel Cardona, dijo que no iba a hablar, por lo menos el saludo logramos quitar al presidente Miguel Cardona, que ya va rumbo a vestuarios. En este momento está don Pedro Balota, vicepresidente de Olimpia. Vamos a escuchar otra vez lo que menciona el director. La organización y las determinaciones son así inconsultas. Hablaban de un tema de infraestructura por el tema del horario. ¿Cómo ve eso? Pero la asociación tiene que estar en condiciones para brindar el espectáculo. Ahora, no por una falencia de ellos tenga que joderla a todo el mundo. ¿Cuánta gente no pudo venir? Entonces, estamos perjudicando a mucha gente. Pedro, buena demostración de fútbol hoy. Una vez más, yo creo que Olimpia está embalado, los jugadores increíbles, todos apostando a ganar. Un gran equipo, como un equipo que está llegando al campeonato. Llega en el momento justo, una goleada, meter presión un poco a los que están arriba, o el que está arriba en el Así mismo, y los que van a venir. 3 finales a partir de ahora, don Pedro. A partir de ahora sí, 3 finales bastante difíciles. Bueno, ya por el tiempo, ahí está lo que mencionaba Pedro Balota, vicepresidente de Olimpia. Ya nosotros rumbo a la zona de conferencia de prensa. Miguel Cardona, que dijo que no iba a hablar, por lo menos un saludito le quitamos allí al presidente de Olimpia luego de esta victoria por 6-1 ante Resistencia. Repito, ya nosotros rumbo a la zona de conferencia de prensa, Fabián. ¿Pero a qué se debe, Diego? ¿Cómo lo notaste? Porque es raro, después de una goleada como la de hoy, un partido tan tranquilo. No creo que haya estado nervioso, porque la verdad que Olimpia tuvo un partido demasiado tranquilo hoy. ¿Por qué esa decisión, Fabián, crees, del presidente? Sí. A ver, ahora está bajando los escalones el presidente Cardona. Vamos a tomarlo a la distancia. A las 10 de la mañana, con calor y lleno el estadio. Día laboral, señores. Hemos pedido para pasar el viernes. ¿Por qué no hacer el viernes? Bueno, ahí el otro equipo no quiso, pero bueno, parte del juego. Pero el fútbol se construye no destruyendo a otro, construyendo entre todos. No destruyendo, no sirve para nada. Hay que construir juntos. ¿Qué es lo que más te molestó, por sobre todo el tema del horario? Entiendo que es un horario lógico, que esto tiene una fiesta, que se vendieron 15.000 entradas. Estar todo en un lugar. No así, nos manda un horario malo. Pero bueno, ya verán que este fútbol no va más. La familia Miguel finalmente se quedó a hablar. Vamos a hablar de lo que sucedió. Porque cuando quisimos agarrarlo, Esperame un ratito, Diego, porque sí, no te estoy escuchando bien, y aprovecho que habla Gómez con la gente de la TV, Gentileza Tigo Sports. ¿Cómo asimilás la complementación hoy en día con Ale y después cuando ingresa el capitán Marco? Sí, creo que con Ale nos complementamos bien. Yo siempre tengo la costumbre de empezar más de atrás y creo que Ale también se suelta muy bien, y también con Richard. Creo que también ya jugamos varios partidos y creo que con la medida de los partidos creo que eso se va volviendo una costumbre. El grito del alma, ¿cómo calificás tu gol? No, es por intentar siempre, vengo siempre mentalizado con eso de meter goles y gracias a Dios hoy se me pudo dar un nuevo gol. ¿Se te estaba negando en otros partidos y lo buscabas e intentabas, Marcos? Sí, así mismo, como te digo, ya hace varios partidos estoy intentando hacer goles. Me propuse eso en la cabeza y, como te digo, gracias a Dios hoy puedo llegar otra vez el gol. Es tu segundo gol ya en Copa Paraguay 1, pero este es con mayor felicidad lo asimilás. Sí, es mi primer gol en el torneo local y creo que estoy muy contento por eso.
Bueno, y ahora ¿cómo se asimila lo que se viene en los 3 últimos partidos? No, como todos los partidos son una final, creo que vamos a seguir trabajando. Partido a partido vamos a ir y ahora vamos a descansar y ya prepararnos para lo que va a ser el domingo. Felicidades, Marco. Muchas gracias. Ahí se va Marcos Gómez, gracias Gustavito, se va retirando, aplausos de los hinchas que quedan en la zona preferencial. Me parece que tenía que ver con tu ubicación, Diego, allí bajo el cemento. Te escuchábamos con mucho ruido, ahora seguramente mucho mejor desde tu ubicación ya en las afueras, Diego. A ver, vamos probando, sí, espectacular la señal aquí con Damián también desde la zona de sala de conferencia, en realidad guardando que se abra aquí la puerta porque está cerrada aún. Decía, para describir un poquito la situación, cuando culminó el partido fuimos allí como para agarrar a Miguel Cardona, como siempre, para las declaraciones post partido. Nos decían allí los que siempre están a su alrededor, hablamos de Malte Melgarejo, también estaba bastante cerca también otros auxiliares allí de Olimpia, nos decían de que no iba a hablar en primera instancia, después le sacamos el saludo, alguna que otra impresión después del partido y ya dijo que iba rumbo a vestuarios. Finalmente en el camino, allí en los escalones, se quedó a hablar, pero por sobre todo no tanto del partido en sí, de lo futbolístico, sino la queja por el horario en el que pusieron el partido hoy, en esta regularización luego de la suspensión de ayer. Más que nada, esa parte es la que en este caso optó por hablar a Miguel Cardona, el presidente de la institución, con esa queja del horario en el que se regularizó este compromiso. Ya el presidente ahora sí se encuentra dentro de la zona de vestuarios, allí seguramente compartiendo con el plantel el presidente Miguel Cardona, Fabián. Correcto, estamos atentos, Diego, con la gente que va saliendo, si por ahí hay algún dirigente franqueado que va saliendo, la propia gente de Resistencia. A Roberto Garcete padre, al vicepresidente, lo vimos salir muy temprano antes que termine el partido. Están algunos jugadores de Olimpia en la boca del túnel, allí lo veo a Hugo Fernández, están otros, recién se retira Ruán, el arquero de Resistencia, y los últimos hinchas que quedan en la zona preferencial y en la cabecera sur. Realmente un marco importante para hacer un jueves a las 10 de la mañana, realmente un marco importante, mucho más de lo que esperábamos en este punto horario. Yo recordaba antecedentes de Olimpia jugando a la mañana, pero eran días domingo a la mañana, entonces ahí cambia el panorama, porque la posibilidad obviamente se acrecienta para que los hinchas puedan estar. Ahora entre semana es mucho más complicado, y muchos con el look de oficina, no sé si te percataste, Diego, con camisa, pantalón de vestir, no sé si alguno va a entrar más tarde al trabajo, alguno se escapó ahí un ratito para venir a ver estas 2 horas de partido, pero es lo que vimos mucho aquí en la zona preferencial de los fanáticos que hacen lo suyo como para estar cerca de su equipo. Sí, señor. Sí, y al margen de los oficinistas también vimos gente con uniforme de colegio. Eso sí que fue más insólito aún. Sí, gente con uniforme de colegio, no sé si se escaparon del colegio o ingresan en el turno tarde, van inmediatamente ahora, pero sí, hubo gente con uniforme de colegio aquí en el sector preferencial. Qué chismoso sos, Diego. ¿Por qué? Bueno, no decimos el colegio para no delatar allí a los chicos. Está bien, una broma. Pero sí, son las peculiaridades de un horario como este. Esa es la realidad. Nosotros esperando la llegada de Julio Cáceres, el técnico de Olimpia, para tenerlo en conferencia de prensa, de esos partidos muy tranquilos. Y me va a corregir Gerardo, pero lo que yo encuentro aquí, justamente esto contaba durante el desarrollo del partido. En ese momento el partido estaba un 5-1, pero ahora sí se da el calco, o se dio el calco de un resultado que tuvo Olimpia justamente contra Resistencia. También fecha 19 de la apertura. Sí, así es, en para uno. En para uno, 6-1. Exacto. Empezó ganando Resistencia, Fabián. El gol de Diego Martínez. Así es. Después veo Paiva, doblete de Derlis González, algo que se repitió hoy. Hugo Quintana, Brizuela, el central de Resistencia en contra. Y Torres, Tito Torres. Así es, tal cual. Los goleadores en esa ocasión, 6-1 y de nuevo esta paliza. Realmente encontrar un partido como el que jugó hoy Olimpia en el campeonato es muy difícil, porque uno puede tomar los compromisos que ganó el franjeado y en todos los partidos les costó, esa es la realidad. Si bien es cierto, en algunos sacó diferencia de 2 goles, como contra Meliano no hace mucho,
el clásico de la primera rueda también en para uno, pero le costó siempre, fueron rivales exigentes. Yo recuerdo ese partido contra Meliano, fue toda de Derlis, esa es la realidad. En cancha de Guaraní fue un partido que le costó encontrar juego a Olimpia y fue toda de Derlis en cuanto a la función individual en ofensiva. Él destrabó ese partido, él se encargó de generar preocupación a la defensa de Meliano y una vez que Olimpia sacó la ventaja de 2 goles, lo supo sostener. Pero hoy fue un partido de inicio a fin manejado por Olimpia a placer. Decía en un momento dado Arturo durante su relato, a ritmo de entrenamiento, y sí, esa es la realidad, a ritmo de entrenamiento, porque Olimpia hacía circular la pelota, si quería acelerar lo hacía, si prefería retroceder lo hacía, si quería tocar con serenidad entre los centrales no había un solo jugador de resistencia que vaya a presionar, si querían en la mitad de la cancha juntar a sus volantes, Ale Silva, Marcos Gómez, después con el ingreso de Richard Ortiz ni hablar porque cuando salta a la cancha Richard Ortiz es como que levanta la mano y dice, señores, me encargo yo de manejar el ritmo del partido. Empezó a pedir la pelota y todo pasó por el botín zurdo de Richard Ortiz para empezar a mover la pelota de costado a costado, mover a los compañeros. Cuando él se soltaba era señal de que Olimpia algo podía hacer al borde del área con la presencia de Derlis González. Después aparecieron los chicos y obviamente no es lo mismo, pero no es una cuestión que tenga que ver con la responsabilidad de los chicos. Se entiende que no tengan el mismo peso de jugadores ya hechos, de jugadores que tienen ganado su lugar en primera división, pero intentaron en algún pique Alex Franco, que fue trabado y cerrado justo por Ruán, en otro momento Romero, que llegó desacomodado y no pudo definir, pero se prestó el partido incluso para eso, y lo entendió bien Julio Cáceres. ¿Qué pensé? Sí, dentro de esas decisiones que tomó el técnico de Olimpia, que lo iba a sacar a Derlis González. Cuando llega el quinto de Olimpia, iban 26 del segundo tiempo, es decir, quedaba todavía un montón de partido, por lo menos 20 minutos, aunque en realidad Juan Gabriel lo terminó en el minuto 45 clavado, pero quedaba mucho tiempo, y uno sabe que, no tanto por la cuestión del campo, porque hoy el campo está impecable, esto hubiese sido muy distinto si se decidía jugar el día de ayer, la verdad que iba a ser muy complicado en realidad como estaba, pero si llovía menos, si no había tanta agua y se jugaba el partido iba a ser muy difícil para Olimpia, porque el campo iba a estar mucho más pesado, pero sí por alguna lesión, algún golpe, no hablo de mala intención de algún jugador de resistencia, pero muchas veces la impotencia de estar abajo en el marcador, de tener un marcador tan abultado, en contra hace que alguno pierda la paciencia, pueda estirar la pierna además, tratando de recuperar una pelota, y pensé que lo iba a sacar a Derlis González para cuidarlo de esa situación, sin embargo lo dejó en campo Julio Cáceres para que complete el partido, y hago hincapié en lo de Derlis porque sabemos todos y no vamos creo que a poner en duda de que es la principal figura, la figura estelar que tiene Olimpia, el que marca la diferencia, el que es capaz de desnivelar un partido a favor del franqueado. Acabo de darles un ejemplo, el partido ante Ameliano de 4 fechas atrás, lo abre él y lo termina liquidando él, esa es una realidad, pero lo dejó terminar en campo. Derlis inteligente, no se metió tanto al medio, empezó a jugar un poco más a la derecha, terminó jugando Recalde bien de punta, terminó jugando el chico Manuel Romero, el debutante, como una especie de extremo a la izquierda, Franco atropellando desde la derecha al medio, haciendo un par de movimientos para pisar el área, y Olimpia terminó manejando así el trámite, con un mediocampo que es para valorar, que es para destacar partido a partido, porque repito lo que decía en el comentario previo, Julio Cáceres no toca su medio, porque sabe que le rinde, cuando en su momento la duda era, ¿qué va a pasar con Ale Silva en el medio? ¿Cómo se las va a arreglar Olimpia sin Richard Ortiz, sin Hugo Quintana, sin Sebastián Quintana? Y uno decía, qué complicado tiene Julio Cáceres, lo va a poner Ale Silva, hay que ver cómo rinde, la verdad. Y sin ánimo de ofender a nadie, hasta resultó mejor de lo que pudo haber rendido Olimpia con otros volantes. Lo de Silva, experiencia, recorrido, realmente ha sido muy bueno, y Olimpia supo manejar el medio campo con un descomunal Marcos Gómez. Sí, Diego.
Está Julio César Cáceres, director técnico de Olimpia, se va ubicando aquí en la sala de prensa. Se realiza la última prueba de sonido, presentación de la conferencia. Escuchamos a Julio César Cáceres, entrenador de Olimpia, luego de esta victoria por goleada ante Resistencia. Escuchamos. Ahora te pones ya en la ficha de candidato al título con esta 7ª victoria en forma consecutiva que consiguió en el día de hoy, con un gran trabajo de todos los jugadores. Bueno, buen día. La verdad que estamos contentos nuevamente por este triunfo muy importante. Creo que se realizó un gran partido en todo sentido. De ponernos en candidato, creo que eso va a pasar cuando juguemos el último partido y que tengamos la misma posibilidad que estamos teniendo hoy día, ¿verdad? Pero de momento lo estamos trabajando bastante bien, lo estamos disfrutando, el esfuerzo de los muchachos, y tenemos que seguir así. Profe, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio 1. Me imagino que contento porque siempre hablabas de tratar de encontrar la pieza clave, y hoy se notó un Olimpia bastante distendido, que le salían las cosas, encontraban los espacios y obviamente los goles que llegaron de todos los colores, podríamos decirlo de alguna forma. Contento por eso, y por otra parte, no sé si me equivoco, pero podría ser la primera vez después de mucho tiempo que finalmente saliste ileso, por decirlo de alguna forma, sin ningún expulsado, sin ninguno con acumulación de tarjeta y ningún lesionado. Bueno, la verdad que sí, muy contento de la forma que jugamos hoy. En los primeros minutos nos costó un poco, pero creo que el primer gol nos abrió prácticamente el camino y tratamos de estar más tranquilos con el balón, buscamos, lo trabajamos y después creo que ya fuimos superiores en el sentido de aprovechar las oportunidades de goles, y eso a una vez te da ciertamente una tranquilidad para el transcurso del juego, ¿verdad? Y como lo decía, uno está contento. En un momento me asusté un poco lo de Marco, ¿verdad? En su festejo, ¿verdad? Pensé que tenía ya amarilla, y algo que no me gusta mucho, pero bueno, el jugador también sabe cómo tiene que disfrutar su gol. Entonces, de ese lado muy tranquilo, y como lo dijiste, tratando de oxigenar un poco también el equipo, buscando esa variante, y creo que las variantes fueron bastante positivas. Buenas tardes, Julio, estamos en vivo para Deporte Total. Lo hicieron fácil hoy por la contundencia que tuvieron, por esa tranquilidad, por el momento exacto, para no perder la calma tal vez en un momento complicado que fueron esos primeros 20 minutos, profe. Sí, la verdad que sí, por eso dije que los primeros minutos nos costó. Inclusive el rival tuvo algunas llegadas también que fueron importantes, pero gracias a Dios no pasó a mayores. De ahí en más nosotros comenzamos a ser protagonistas en el partido, tratar de mover, buscar los espacios. Lo que uno intentaba transmitir era tener esa tranquilidad, ¿verdad? Porque creo que estábamos un poquitito acelerados. Después el clima también fue bastante pesado, pero ahora al final, como le dije a los jugadores, ellos terminaron cansados, pero terminaron con el objetivo de ganar. Julio, buen día para Universo 970. Fue uno de los mejores partidos de Hugo Fernández, hizo prácticamente lo que quería que él haga como extremo por izquierda, marcando incluso su primer gol luego de su vuelta al Olimpia. Bueno, la verdad que estoy muy contento con él, porque veo en varias oportunidades de los partidos viene buscando también su gol, tratando siempre de encontrar ese momento ideal, y se le ha negado un poquito, pero creo que fue clave el gol de él que nos comenzó a abrir este partido, y muy contento. Participó en muchas jugadas, desequilibró, se quitó a algunos jugadores encima, y eso es lo que nosotros también queremos de nuestros jugadores, ¿verdad? Para generar espacio y aprovechar las oportunidades, y él creo que hoy lo hizo bastante bien. Julio, ¿cómo te va? Buen día para ABC Cardinal. ¿Este grupo se comprometió contigo, con alguien, de mantener este nivel, cuidarse para lo que va a ser la última etapa de este campeonato? Julio, ¿es así? ¿Este grupo está comprometido en ganar el campeonato? Bueno, yo la verdad que los veo a todos muy metidos, muy comprometidos en todo sentido. Yo creo que aparte de lo que puede hacer el entrenador, ellos están muy comprometidos con la institución, ¿verdad? Con la camiseta que están vistiendo, y más todavía la gente que de vuelta hoy día acudió al estadio para apoyar a su equipo. La verdad que es muy admirable de la gente. Un día diferente, ¿verdad? Digamos, para jugar un fútbol a la mañana, y la gente apoyando al equipo, la verdad que es muy lindo, y yo creo que ellos, los jugadores, están comprometidos con esa gente, con la institución, y esperemos que sea así hasta el final.
Julio, buen día, estamos en directo para Fútbol a lo Grande. Te quiero consultar cómo terminó el plantel en lo físico, teniendo en cuenta de que un día más por la postergación de este partido, o un día menos de recuperación va a tener el equipo, mirando ya el compromiso del domingo ante el 12 de octubre. Bueno, normalmente después de un partido los jugadores terminan cansados, ¿verdad? Del esfuerzo, como dije recién, el clima también fue bastante pesado, pero eso se suple un poquitito cuando los resultados ayudan, ¿verdad? Cuando el equipo sale así ganando, y eso fortalece un poco el espíritu y da también la posibilidad de tener una mejor recuperación en lo anímico y en todo sentido, y ellos lo están manejando bastante bien. Lo venimos llevando ya 7 partidos atrás, así, de tratar de cuidarse en todo sentido, manejar nosotros los trabajos y dependiendo de ellos también de cómo se vienen sintiendo para cada partido, ahora lo venimos cuidando, y yo creo que estamos en una etapa bastante bien, digamos, no en el sentido tranquilo, pero los veo bastante bien y con los deseos de seguir de esta misma forma. Julio, uno que tiene la oportunidad de seguir siempre a los chicos de las inferiores, siempre se habló de Manu Romero. ¿Qué le podés decir al hincha de Manu que hoy tuvo la oportunidad de debutar? Bueno, Manu es un jugador muy importante, que viene trabajando bastante bien. A Manu no lo pudimos tener una continuidad por ahí también en la reserva porque ha sufrido varias lesiones, era continua, ahora que no le ayudó mucho, pero estoy muy contento de tener ese momento también, de poder darle la oportunidad de sentirse también importante. Viene de marcar varios goles también en la reserva, es un chico que siente, que aspira en ese lugar donde se termina la culminación de los goles. Creo que hoy estuvo un poquito ansioso también, pero como todos los chicos tienen un gran futuro, esperemos que podamos ir de a poco consolidándole a todo y pueda darle la mano a la institución y que ellos también puedan disfrutar de este momento. Profe, hablando del tema de la oxigenación que mencionaste, ¿los cambios fueron netamente todos por eso o hubo algún inconveniente? Y te pregunto por Saúl Salcedo, porque no suele ser quizás uno de los elegidos a ser cambiado, y también por Derry González, que sí terminó, y vemos la intensidad que suele tener en cada partido, y más que nada por el tema de tener que jugar cada 2-3 días. Te hago la consulta, profe. Bueno, lo de Saúl sí ha tenido una pequeña sobrecarga en los gemelos, pero era más por prevenir, porque uno está en contacto con el jugador tratando de manejar eso. Lo veía que él manifestaba estar bien, pero nosotros también queremos, teniendo este tipo de oportunidad en ventaja de manejar eso, optamos por cambiarlo, y Derly es un jugador que prácticamente quiere estar en todos los partidos y quiere terminar, entonces optamos para que él continúe y buscar otra variante. Julio, tocaste un punto, la gente. ¿Te sorprendió hoy la cantidad de aficionados que estuvieron hoy aquí por el horario? ¿Y te imaginas lo que va a ser el domingo en el Manuel Ferreira? Uno se imagina totalmente repleto. ¿Cuánto ayuda eso, Julio? Bueno, de sorprenderme no tanto, ¿verdad? Porque la gente de Olimpia siempre ha apoyado a su equipo, pero sí, desde el partido que se había marcado ayer, por el mal tiempo, a lo mejor el hincha también quería estar, seguramente iba a haber más gente, pero jugar un horario que no es habitual para nosotros y que la gente esté como hoy apoyando, la verdad, uno sigue admirando, ¿verdad? Y sigue agradeciendo. Yo creo que los jugadores también, porque cuando hay partidos tan importantes así como para nosotros, ya a pocos partidos de terminar el campeonato, y que tu equipo siga luchando y tener este tipo de apoyo, la verdad que se merece todo el respeto, todo lo que vienen dejando los jugadores, y creo que la gente se ha ido a casa satisfecho y esperando el próximo partido, y lógicamente esperando contar nuevamente con ellos el día domingo. Julio, ¿te imaginabas aquel fin de semana de pausa que tuvo el equipo por la presencia de la selección nacional en tema fecha FIFA? ¿Te imaginabas tener este momento, llegar faltando fechas para culminar el campeonato, estar en la punta, pelear por el título? En ese momento te consulto por esa situación complicada que tuvo el grupo. Bueno, uno se puede imaginar muchas cosas, ¿verdad? Nosotros siempre confiamos en la capacidad de los jugadores. Como es fútbol, podemos tener tropezones y lo hemos tenido durante el año, pero lo que tiene este plantel es que siempre supo levantarse, supo ponerse firme, supo trazarse bien siempre los objetivos, ¿verdad? Y luchar con las herramientas que tengamos, ¿verdad? Y ellos se han juntado, se han conectado, y de esa pausa nosotros venimos levantando, ¿verdad? Yo creo que ellos están preparados siempre para estos momentos y los momentos, digamos, difíciles, ¿verdad? Y como es,
en todas partes hay dificultades y tenemos que estar unidos para poder sobrepasar. Lo hicimos y hoy día estamos todos juntos en el mismo tono, en busca de lo que es el campeonato, ¿verdad? Y seguimos en carrera y eso es muy valorable, ¿verdad? Nosotros que estamos día a día con ellos valoramos mucho el compromiso que tienen. Vuelvo a decir, como seres humanos hemos tenido errores, dificultades, pero como seres humanos también nos hemos propuesto salir adelante y lo estamos haciendo. Agradecemos al profesor Julio Cáceres. Culmina la... Así pasaba la conferencia de prensa de Julio César Cáceres, entrenador de Olimpia, luego de esta goleada por 6-1 ante Resistencia. Mencionó de que Saúl Salcedo sintió una pequeña contractura en esos últimos minutos, una molestia que, si bien es cierto no reviste gravedad, más que nada por precaución decidió reemplazarlo allí cuando ya el partido estaba totalmente liquidado, con el ingreso de Luis Zárate, quien incluso llegó a convertir un gol en esos minutos finales. Ya nosotros aguardando por la presencia de algún representante de Resistencia, con lo que mencionaba Arturo, también Gerardo, anteriormente no tenemos claro quién es el que va a venir, pero vamos a esperar. Ya está ubicado el banner también de Resistencia y nosotros aguardando por la presencia del equipo local aquí en la sala de conferencia, Fabio. Con esta situación y con la cercanía del partido, Diego, ¿no sería raro que Salcedo quede al margen el fin de semana ante el 12 y juegue Zárate de titular, o qué pensás? Y realmente es una cuestión a observar, me parece de que no, creo que por eso incluso lo termina reemplazando en esos minutos que restaban en este partido, y teniendo en cuenta de que Salcedo prácticamente ha jugado también todos los minutos, al margen de alguna suspensión que ha sufrido a lo largo de esta temporada, prácticamente siempre estuvo Saúl Salcedo a la orden de Julio César Cáceres. Yo creo de que si tiene en este caso, tiene estos 2 días trabajando de manera normal, me parece de que no habrá problemas como para que arranque de titular el día domingo ante el 12 de octubre, pero ya con el correr de estos días vamos a tener certeza de esta situación. El otro que podría retornar es Brian Montenegro, quien incluso quedó al margen hoy de los llamados para ingresar, porque sí estuvo en el banco, pero no tuvo la chance de ingresar al campo de juego como suplente. Me parece de que ya por cómo se dio el partido no había necesidad de la presencia de Montenegro, que viene también prácticamente con lo justo en cuanto al tema físico, así que me parece de que podría reaparecer el domingo ante el 12 de octubre también el delantero de Cano, Fabio. Sí, hubiese sido un riesgo innecesario cómo se presentó el partido. Olimpia lo liquidó muy rápido. Estamos hablando que el tercer gol llegó a los 13 del segundo tiempo, a los 23 estaba 4-0, y ni siquiera ese gol de descuento de Pereira, el gol de descuento de Resistencia, puso en cierta duda la cuestión de cómo se iba a presentar a partir de allí el partido, porque inmediatamente la respuesta de Olimpia fue con un quinto gol, con el gol de Gómez, con un verdadero golazo, y el partido estaba sentenciado, así es que me parece que no había manera de pensar en el ingreso de Montenegro. Es más, repito esto, pensé que lo iba a sacar a Derlis con el ingreso de uno de los juveniles al final, pero lo terminó dejando en campo, y fue un partido muy cómodo para Olimpia, con figuras importantes de nuevo desde lo individual que trasladan esto al rendimiento colectivo, con Silva y Gómez, y un trabajo de nuevo impecable en la mitad de la cancha, lo que juegan, y además agrego, el despliegue físico de Fernando Cardoso y de Hugo Fernández realmente es muy importante para esta Olimpia, aunque muchas veces le cueste porque no resuelve bien en los metros finales con esa intensidad por momentos que le pone al partido, aunque hoy no necesitó, va desgastando al rival y eso hace que incline los partidos a su favor, y una vez que encuentra la contundencia del primer gol, generalmente se le torna, no digo más fácil, hoy sí, pero se le torna más cómodo desde lo mental, sobre todo el partido Olimpia, o los partidos Olimpia estos últimos, que lo ganó muy ajustado, y hoy sin embargo que se sacó de encima esta responsabilidad llamada Resistencia muy pero muy rápido y hasta con cierta facilidad. Sí, Diego. Está Mario Jara, director técnico de Resistencia, inicia la conferencia de prensa, escuchamos. La derrota ante Olimpia. Bueno, mucho no hay como para justificar, ¿no? Creo que aguantamos bien los primeros 25 minutos hasta el primer gol, donde bueno, no tuvimos, sin duda que en la jugada del primer gol no tuvimos por ahí la tranquilidad como para poder resolver de la mejor manera esa situación. Arranca Saúl desde el campo de Olimpia prácticamente, y pasa por el medio de
de todo nuestro equipo, ¿no? Sin poder cortarlo, sin poder taparle la opción de avanzar. Y nos terminan haciendo un gol que después sin duda que hace todo cuesta arriba, después el penal, la verdad no lo vi, no sé si fue penal o no lo pude ver, pero sin duda que después se desvirtúa todo, incluso a la hora de jugar tampoco tuvimos preciso, no podíamos sostener la pelota y sin duda que el rival fue justo ganador no solo por el resultado, sino por el dominio que tuvo durante todo el partido, ¿no? Buenas tardes, Mario. Gustavo Gavilán para Deportes Total, estamos en vivo. Desconocido hoy tu equipo, la verdad que pocas veces se ve un equipo tuyo que deje tantos espacios y bien resaltabas, le rompieron constantemente línea, no sé si no queriendo cortar algunos avances que de verdad debían cortarse con anterioridad. ¿Por dónde crees que pasa todo este momento que están viviendo actualmente, profe? No, bueno, sin duda que el tomar malas decisiones, incluso en partidos anteriores también nos pasó y ahora nos vuelve a pasar y ante un rival de mucha jerarquía lo terminás pagando carísimo como hoy. Nosotros hoy apostamos a jugadores de experiencia por la importancia del partido y por la jerarquía del rival, creyendo de que nos iban a dar una mano importante con respecto a lo táctico. Insisto, hasta los 25 minutos, más allá de que el rival manejaba la pelota, creo que estuvimos dentro de todo bien, teniendo en cuenta el equipo que enfrentábamos. Y bueno, después del gol, insisto, se virtúa todo y bueno, esperábamos por ahí un poco más a la hora de jugar a la pelota. Intentábamos, o al menos en la semana pensábamos que por ahí asociándonos, ellos sueltan mucho los laterales, prácticamente quedan con 2 centrales. Pensábamos que íbamos a encontrar espacio a la espalda de los centrales y bueno, no hicimos nada de lo que planificamos, no hicimos nada de lo que trabajamos y el resultado está ahí, ¿no? Mario, buen día para Universo 970. ¿Cómo estás? ¿Cuál fue la intención con los 3 cambios al inicio del segundo tiempo, la inclusión de Amarilla, de Quintana y de Pereira? Y darle frescura al equipo. Sin duda que darle frescura porque entendíamos que con Molinas y con Aranda sí nos estaban superando en intensidad. No nos dieron lo que esperábamos y bueno, necesitábamos refrescar el equipo. Después, bueno, no podemos recaer en los chicos, ¿no? Terminamos jugando prácticamente con 3 sub-19 o 2, con Rodrigo Amarilla, que es un chico que tiene 20 años. Creo que el equipo, más allá de todo, sobre todo los chicos, ¿no? Dieron la cara. Después, sin duda que tiene muchas cosas por mejorar. Pero bueno, lamentablemente nosotros nos acomodamos al plantel que tenemos y tratamos de sacarle lo mejor a cada uno y tratamos de darle toda la herramienta. Después, lamentablemente, nosotros ya no podemos entrar a la cancha, ¿no? Lamentablemente nosotros ya no podemos participar más. Llegamos hasta un punto y después son ellos los que deciden dentro de la cancha. Mario, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Cardinal. ¿Faltó rebeldía al grupo, al equipo, allí en el campo de juego, así como decías? No, en esto tenemos que tratar de medir las palabras que decimos porque viste que estamos todos muy susceptibles últimamente y sobre todo los futbolistas. Entonces hay que tratar de medir las palabras que decimos, ¿no? Pero sí, sin duda que hoy no se parece para nada al equipo que nosotros pretendemos, no se pareció para nada. Sin duda que, salvo algunos, no estuvimos a la altura y ante un rival como Olimpia, nosotros, a ver, acá no podemos tampoco demeritar ni tampoco le vamos a sacar mérito a lo que hizo Olimpia, porque fue superior desde el minuto 0 hasta el minuto 90. A lo que voy es que hay situaciones en donde nosotros sí tenemos que mostrarle un poquito más de actitud, por lo menos, ¿no? Porque a la clara está, ¿no? Hasta el 6º gol, giran adentro del área como si... Pero bueno, son situaciones que lamentablemente, te repito, nosotros ya no podemos entrar, nosotros no lo podemos solucionar. Sí les damos las herramientas en toda la semana, tratamos de pasarle toda la información posible, analizamos a todos los rivales, tratamos de elegir lo mejor que tenemos. Es un plantel muy corto, es una realidad también. Y bueno, lo terminás pagando ante rivales como Olimpia, con la jerarquía que tiene, ¿no? Mario, buen día, estamos en directo para Fútbol a lo Grande. ¿Por dónde pasa este momento de resistencia, digo, sumando derrotas consecutivas, y cómo hace para levantar en esta parte final del campeonato clausura? Lo acabo de decir. Por las malas decisiones que tomamos, tenemos un plantel corto,
Lamentablemente cuando no podemos contar con uno o dos jugadores el equipo lo siente. Hace 2 partidos que no podemos contar con Gustavo Villamayor, hace un partido, bueno, ahora lo echaron a Diego Martínez el partido pasado, estuvimos golpeados, estuvimos lesionados. Entonces, al tener un plantel corto, lamentablemente uno tiene que tratar de sacar o por lo menos de armar lo mejor que tiene. Y bueno, los chicos hicieron el esfuerzo, insisto, hasta los 25 minutos creo que aguantamos bien. El partido pasado perdemos también por errores puntuales. El partido con Guaireña perdemos por errores puntuales. Entonces hay muchas situaciones que lamentablemente ya se escapan de nuestras manos, ¿no? Yo creo que los chicos tienen que ser autocríticos también. Ellos tienen que analizar qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal, si quieren seguir creciendo dentro del fútbol, ¿no? Porque la realidad es que hoy el embudo en primera división cada vez se hace más fino, cada vez más chiquito, cada vez menos lugar para los jugadores, incluso no solo para los chicos, sino para los más grandes también, ¿no? Entonces en partidos como estos creo que uno es donde tiene que demostrar y sobre todo sacar la personalidad que tiene para jugar al fútbol y para decir acá estoy presente, ¿no? Que quiero lugar en primera división. Lamentablemente hoy no estuvimos a la altura, hoy el equipo, insisto, no se pareció para nada a lo que nosotros pretendemos, no hizo nada de lo que trabajamos en la semana y creo que nos terminamos quedando con un resultado corto, ¿no? Porque era para que nos hagan 7, 8 goles. Profe, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio 1. Hoy tuvimos un partido inusual quizás, no había barra brava y se escuchaba todo. Y en una parte el cruce que tuviste con Omar Molina podría ser a causa de todo lo que venís mencionando, de que no salían las cosas, de que realmente el partido no era como el que se planificó y después ya no vuelve en el segundo tiempo, el nerviosismo quizás fue lo que ganó hoy dentro de tu equipo y por eso el resultado también, el que se tuvo hoy, la goleada de Olimpia. No, en realidad no fue un cruce, no, fue una indicación. Nosotros recuperamos, si Omar lo que mejor tiene por ahí es el pase, ¿no? Recupera la pelota, siempre encuentra un compañero, siempre, y hoy erramos pase de 1 metro, analizable, ¿no? Pero bueno, después los cambios, insisto, fue porque al ver que el equipo no respondía a lo que nosotros queríamos, pensábamos que teníamos que darle frescura, ¿no? Porque Olimpia tiene una intensidad importante, sobre todo cuando encuentra espacios. El tercer gol lo habíamos trabajado, lo vimos en la semana, lo mostramos, sabemos que Derlis le dejás 1 metro y el gol, y un pelotazo de 30 metros de Ale Silva, que tampoco vamos a demeritar por la técnica, por la calidad que tiene para poner el pase ahí en el lugar, pero nosotros habíamos hablado de que cuando el volante se perfilaba para lanzar, que teníamos que agrandar, y hicimos todo al revés, y insisto, creo que nos quedamos cortos con el resultado. Profe, utilizaste un término, susceptibilidad. Sí. ¿Crees que tu plantel está un poco, no sé, estoy buscando el término necesario? Sí. No te está entendiendo, no está comprendiendo. ¿Cómo interpretas esa palabra? Porque al mencionar susceptibilidades pueden significar muchas cosas, profe. No, sin duda, porque nosotros, a ver, insisto, uno planifica las cosas de una manera, trabaja pensando en que la manera en que estamos trabajando es lo mejor, y creo que a las pruebas me remito, ¿no? Porque hubo partidos donde el equipo respondió y contra rivales importantes como lo fue Sol de América, Guaraní, Libertad, que prácticamente lo sacamos de la lucha del torneo, dejando una muy buena imagen por momentos, intentando jugar, siendo un equipo agresivo, intenso, y hoy no se está viendo nada de eso. No sé si es porque nos está pasando factura también el hecho de jugar tantos partidos seguidos, que sin duda es una realidad también, y al no tener mucho recambio el equipo lo resiente, porque si vos analizás, nosotros venimos sosteniendo el mismo equipo prácticamente los últimos 5 partidos, y sin duda que el equipo lo siente, ¿no? Pero bueno, entiendo que los muchachos también intentan hacer lo mejor posible y a veces no sale. Ahí está lo que mencionaba Mario Jara, entrenador de Resistencia, luego de esta derrota por 6-1 ante Olimpia, muy duro realmente contra su plantel. Dijo que no realizaron prácticamente nada de lo que planificaron durante la semana, que no tuvieron rebeldía, y también incluso mencionó de que no puede extenderse más porque los futbolistas están muy susceptibles. Alguien reaccionó por algo en el ese vestuario. término exacto
Mario Jara luego de esta derrota 6-1. Repito, muy duro contra su plantel, incluso mencionó de que podían ser fácilmente 7 u 8 goles los que pudiera recibir su equipo hoy, en este caso luego de este partido en el que a su criterio prácticamente no realizó nada de lo planificado entre semana su equipo Resistencia, Fabián. Decía Diego, alguien por lo visto reaccionó o en el vestuario hoy o en la semana, por eso ese mensaje de entrada, que están muy sensibles, tengo que buscar las palabras justas, por lo visto hubo algún cruce, no quiso profundizar, pero indirectamente en algún punto y directamente en otro momento de la conferencia apuntó al plantel, a sus jugadores Mario Jara, muy claro y muy molesto, por eso incluso habló, los muchachos tienen que tener autocrítica, apuntando a su plantel, y estamos hablando de 4 derrotas consecutivas. En los 3 partidos anteriores recibió 3 goles en cada compromiso y hoy recibió 6. Cerramos, Diego, datos de recaudación todavía. No tenemos aún el dato preciso de la recaudación del partido luego de este compromiso. Y otra cosa que quiero puntualizar, realizando una deducción nada más, mencionó también de que los jugadores de más experiencia son los que tienen que demostrar en esta clase de partidos toda su calidad y que quieren su lugar en primera división. Decía esto también Mario Jara, y en el entretiempo fueron reemplazados Molinas y Eduardo Aranda, 2 de los más experimentados, así que realizando una deducción rápida me parece de que sucedió algo también allí en el vestuario, por lo que mencionaba en cuanto a la susceptibilidad, sensibilidad también, utilizaba alguna palabra de por ahí Mario Jara durante la conferencia de prensa luego de esta derrota, Fabio. Y sumarle Ronaldo, que no tendrá el recorrido futbolístico de Molinas y Aranda, pero en Resistencia es una de las figuras más importantes por sus goles y todo lo que le vino aportando últimamente. Digo Ronaldo Martínez, que fue el otro reemplazado en esas 3 variantes de una que hizo para el segundo tiempo. Hasta la próxima, Diego. Perfecto, vamos cerrando, será hasta la próxima. Aquí a pleno sol, en el Defensores del Chaco, nosotros vamos cerrando nuestra tarea. Se viene la continuidad de Fútbol a lo Grande en la programación de la 1080, después con toda la cobertura del fútbol nuevamente, con Nacional Guaireña más tarde, el minuto a minuto de Guaraní Libertad y por supuesto con Cerro Porteño, General Caballero de Mallorquín, cerrando esta fecha, que lo tiene por ahora a Olimpia como líder tras esta goleada cómoda, tranquila, 6-1 sobre el apático equipo de Mario Jara hoy, Resistencia, que llegó a su 4ª derrota consecutiva. Olimpia, que con esto acumula 7 triunfos al hilo para tomarse por ahora de la punta a la espera de lo que haga Nacional. Niño Jorge, Víctor Villalba, Denis Caniza, con Arturo en un instante en estudios de Radio Monumental. ¿Cómo te va, niño? Bien, Fabián, ¿cómo estás? El saludo para todos, aquí ya estamos ok. Excelente el trabajo allí de usted, Fabián, así que nos reencontramos más tarde, les escuchamos luego. Toman la posta, hasta más tarde, niño, compañeros, a la audiencia, un saludo. Hasta más tarde. Estamos, hay un micrófono, era el mío, que estaba metiendo allí el zumbido correspondiente. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, saludos para todos. Denis, ¿cómo estás? Buenas tardes, niño, buenas tardes para todos. Estamos arrancando después de esta goleada, impensado en lo previo por cómo viene el campeonato. Pero hay un detalle que comentando ya a lo largo de la transmisión. Se dio un resultado similar en la apertura. Sí, en la apertura había salido 6-1 el partido, en aquel momento Roberto Torres el técnico, y ahora se da la coincidencia de otro 6-1. Y Mario Jara en conferencia le tiró algo a su... Sí, tiró con todo. O sea, buscó la forma más elegante y que están susceptibles los muchachos. Sí. Es que un resultado había que cuidar saca técnico y había que cuidar también las palabras. Sí. Me extraña eso de Mario, que no pueda controlar su planteo. Que se adecua a su plantel, me extraña mucho eso, porque no podés adecuarte al plantel, digo yo, de mi punto de vista, ¿verdad? No sé. A mí me da a entender que pasó algo en el entretiempo, o en la semana. En la semana, en el tiempo. Fue raro, o sea, el tema de los cambios, justo salen los jugadores mismo, al final, por eso, o al final, porque salen los jugadores experimentados, Molinas, Aranda ya no vuelven al segundo tiempo. Después en un momento como que hasta tiró la frase, hoy Osmar Molina erraba pase 1 metro, y es analizable, y una sonrisa. No es una declaración normal para un entrenador. No sé qué pasó, algo habrá sucedido. 1 metro de fútbol es cortito, de ahí nada más, ¿verdad? Por eso, es raro lo que... Pasa algo grave en lo que decía Mario Jara. Sí. Y hablando de pasa profundidad para Luis Paredes. Luis.
La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete, San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de urbanización Paisajes del Mondaú, ubicado en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De La Subera, amamos tu Chevrolet. Gracias, aquí a Cesarito, siempre reporta sintonía. Saludos para Cesarito allí con el dato correspondiente. Sí, es verdad. Esa situación allí. Son varios los goles, Gustavito. ¿Tenemos para repasar? ¿Me vas a decir, vamos a ir de a poquito o está vos con la nota? Porque están también los goles. Vamos a escuchar a Luis y después nuevamente repaso de las anotaciones de los goles de Olimpia. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebillala, Casi, Arraídos de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Pecho, bajó Saúl, picaba Ronaldo Martínez, pelota de Saúl, un camino y otro más. Se metió el central, campo rival a la carrera. La pelota va a la derecha recibiendo Derlis. ¿Cómo termina? Derlis por bajo, disparo al arco, solo. ¡Gol! Aprovechó para definir Hugo Fernández y Olimpia inaugura mejor el festejo para con Augusto Fernández, el que se metió bien, arrancaba Saúl Derlis, disparo al arco y del rebote aparece Hugo Fernández para la definición y hacia Olimpia ganando el partido por 1-0. La corrida inicial la tuvo Saúl, salió del fondo y empujó al ataque. Y Olimpia gana por 1-0. Hugo Fernández, Olimpia 1. Resistencia 0 en el Defensores. La definición de Fernández, pero los aplausos para Saúl Salcedo por la determinación que tuvo para salir desde el fondo. Un pelotazo de Ruán. Él retrocedió, la mató contra el pecho y a partir de allí tomó la decisión. Se mandó sobre campo rival, dejando a 2 hombres de resistencia en el camino. Tocó a la derecha, profundizó para Derlis González. No se apuró en esta Derlis. El centro a ras de piso. ¿Quién llegó al punto del penal para darle una cachetada a esa pelota? Saúl Salcedo, el mismo que había arrancado la acción. Una pifia es cierto, pero le salió un pase al medio para que complemente, para que termine, para que haga lo más importante Hugo Fernández, acomodar la pelota de zurda al fondo, para que Olimpia en el momento que se le empezaba a complicar el partido, pase a ganar 1-0. Momento del gol. 24 minutos, primera etapa. Derlis González tira de un lado a otro Ruán. De un lado a otro Ruán y lo mira Juan Gabriel Benítez. Olimpia va para un segundo gol. Público de pie en preferencia, aquí en el Defensor, le pega Derlis. Las indicaciones del árbitro que no invadan. Señoras, señores, tira Derlis. Repito, se mueve de un lado a otro el matungo arquero brasileño Ruán. Va a venir el disparo del capitán de Olimpia. El juez autoriza, Juan Gabriel Benítez autorizó. Le pegó, tiró. Gol, 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 gol. Contra el poste derecho, Derlis de penal y Olimpia gana por 2-0. De momento, por este resultado, único puntero del campeonato lo hizo Derlis. Olimpia gana 2-0. Él inició la jugada,
Él tocó para Paiva el penal de Ruán contra el atacante franjeado y se encarga de Derlis González. Tomó la responsabilidad del capitán del Decano, su máxima figura, sobre el cierre de la primera etapa para un gol muy importante. Ruán moviéndose de palo a palo como un león enjaulado, tratando de intimidar a Derlis, pero el 10 franjeado la acomodó contra el palo derecho abajo. Imposible para el golero, que eligió bien, pero no llegó. Olimpia llega al segundo, toma la punta del campeonato, metiéndole presión a la academia. Momento del gol. 46 minutos, primera etapa. Debe brillante, Ruán al piso, tiró. Gol, 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 gol. Aprovechó la ronda radical de la desesperación de Ruán para definir cruzado contra el poste derecho y el festejo franqueado. Y la punta de momento de Olimpia. 1, 2, 3. Olimpia 3, Resistencia 0. Olimpia golea 3-0. Derlis el tercero. Tranquilo Olimpia manejando el partido, manejando la pelota mientras el rival observa. Partido que se le facilita más de la cuenta al franqueado. Pelotazo largo desde el fondo, envío frontal. La marca de Recalde con mucha dificultad. La deficiencia del central, que fue como para despejar esa pelota. Se le perdió el balón ante la presencia intimidante de Derlis González. Le roba. Se le llevó la billetera al delantero franqueado metiéndose al área. Eludió a Ruán y después eligió colocar esa pelota con mucha calma al palo derecho para poner el tercero, para ampliar la ventaja, para que Olimpia gane y golee y por ahora disfrute de la punta. Momento del gol. 13 minutos, segunda etapa. Tiene Otálvaro para colocar el centro, juega por bajo, metiendo bien, tocando la pelota, atención con esta, el Richard tiró, gol, 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 gol. Richard Ortiz fuerte cerca de uno de los palos y el cuarto. Y viene el festejo franqueado. Richard lo hizo. Haciendo goles fecha a fecha. El griterío franqueado y el festejo. Lo hizo Richard Ortiz. ¡Qué bien le dio Richard! Fernando Cardoso con la asistencia y el disparo de Richard. Levantó la cabeza. Tiró fuerte cerca del palo izquierdo. Imposible para Ruán. Richard. La nueva cara goleadora de Olimpia. Ganando, goleando Olimpia. 1, 2, 3, 4. Olimpia 4, Resistencia 0. De momento, único puntero franqueado. Parece hasta una cuestión de costumbre que Richard Ortiz ingrese en el segundo tiempo de cada partido y se anote en la lista de goleadores. En partidos anteriores para darle el triunfo a Olimpia, en este para decorar un marcador amplio. Era cuestión que se decida Olimpia y se decidió nomás. Cardoso, Derlis González, Otálvaro, Cardoso, sí, tocaron casi todos a la derecha, hasta que Cardoso le dio a Richard, este se acomodó, tuvo tiempo y espacio, zurdazo abajo al poste izquierdo, imposible para Ruán, llegó el cuarto del franqueado, que supera amplia y cómodamente a Resistencia. Momento del gol. 23 minutos, segunda etapa. Apunta y tira fuerte. Excepcional disparo de José entraba Ruán. Bombazo del mediocampista Gómez y el quinto gol de Olimpia. Cuando estábamos con el gol de Resistencia, la opinión de Fabián, aparece Gómez, Marco Gómez. ¡Qué grito de gol! ¡Qué festejo! Derlis le habilita a Marco Gómez que llegaba. ¿Y cómo le dio? 1, 2, 3, 4, 5. Olimpia 5, Resistencia 1. En la cima y espera, el Decano aplasta Resistencia 5-1. Dice Olimpia que el gol de Resistencia quede como un accidente. Inmediatamente responde con el quinto. Salida rápida tras mover en la mitad de la cancha que bien aguantó Derlis. La inteligencia del 10 franqueado para de cachetada tocar esa pelota
un par de metros hacia atrás y llegó Marcos Gómez. Bombazo impresionante de derecha. Esa pelota fue tomando un efecto impresionante para que se aleje de las posibilidades de Ruán. Se fue abriendo hacia el palo derecho. Un golazo para el quinto franjeado. Voló Ruán, no alcanzó. Paliza de Cana aquí en Sajonia para apoderarse de la punta, meter la presión a Nacional. Goleada contra Resistencia 5-1. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Disparo al arco. Gol, 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 gol. Olimpia lo hizo, Luis Zárate giró y le pegó para la media docena, cerca del palo, y es el sexto. Luis Zárate. Mirá algunos, paremos de contar. Zárate giró muy bien, como un autopase, y ahí le pega por bajo contra el poste derecho. Luis Zárate se acomodó con el balón, acompañaba a Derli, que pone la mirada nada más. Zárate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la media docena. Olimpia Plata, Resistencia 6-1. Hace lo que quiere Olimpia, se pasea dentro del campo de juego ante un pasivo Resistencia. Recibió Zárate dentro del área, giró, se acomodó, Derli se esperó, devolución a la derecha, el zaguero resolvió girando sobre su propio marcador. Palo derecho abajo, esquinado, para la media docena, para el 6-1, para este cachetazo de Olimpia. Contundencia de Cana en la mañana de jueves. Momento del gol. 44 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Allí los goles, las emociones después de esta goleada bastante importante para Olimpia dentro de lo que se vendrá aquí en esta recta final. Juega ante el 12 de octubre, el día domingo, y así como están las cosas ya en la última parte, los últimos partidos, mejor dicho, el último le toca jugar el local, lo va a hacer en el Defensores, porque así amerita, ante un estadio lleno. Hoy inclusive dentro de la complicación del horario, una muy buena afluencia. Después de lo que significó ayer la lluvia y el campo complicado. Sí, mete presión Olimpia a Nacional y a Cerro hoy. Sí. Porque Nacional, si gana, lógicamente vuelve a ser el puntero. Y Cerro, en este caso, con la obligación de ganar para seguir en carrera. Porque el hecho de no vencer hoy a General Caballero ya le estaría quitando chances importantes de seguir peleando. Y con esta goleada lo que consigue también es tener más confianza en la recta final del campeonato. Imagínate, una goleada, la motivación es mucho mejor para la gente de Olimpia. Son 7 partidos seguidos con victoria. 7 partidos. Con el partido. Y la última vez que perdió fue ante Guaraní, en la fecha número 12, en cancha de Guaraní. Después ganó todos los partidos. Y en ese momento tan baleado Olimpia, parecía que se complicaba, y una vez que metió victoria, los demás, si miramos los últimos números, en el caso de Nacional, si miramos, tiene buenos números también en la última fecha. O sea, un empate es lo que tiene de 2 fechas atrás. Ese empate es lo que más o menos le frenó allí. Ante Cerro. Después las victorias anteriores son un partido perdido hasta aquí Nacional y Olimpia, que encadenó esta serie de victorias. Y si miramos el comparativo con Cerro, el partido que lo condena entre comillas a Cerro, el clásico. Porque después le fue bien en la segunda rueda, ganó casi todos los partidos, a excepción del clásico, que es lo que hoy lo está dejando por debajo en realidad. Es el punto negativo en la última parte en el cuadro azulgrana, que igual continúa con vida, pero veremos hoy cómo se da a la tarde-noche la serie de partidos, porque recordamos, tenemos 2 partidos hoy en el mismo horario, por la importancia, también por la situación propia que viven los dos para tratar de salir de esa zona incómoda, dando Guaraní Libertad, últimamente con partidos importantes entre ellos. Se enfrentan igualmente hoy a las 17, mismo horario de Nacional Guaireña, y más tarde el juego de Cerro ante General a las 20, Luis. Demos vuelta al partido. Este 4 y 5 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando pechunagues de 800 gramos podés ayudar vos también. Hasta el 3 de noviembre tenemos tiempo de sumar. Encontrar los pechunagues en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Decidí compromiso y solidez. Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar. Todo para tu hogar. Contamos con la empegada de productos desde cotillón, electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida.
Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.pirega y prepárate para todos los beneficios. Caja Mutual. Y mirando lo que se vendrá por la tarde, decíamos 2 partidos. En el horario de las 17, Nacional Guaireña, mismo horario para Guaraní Libertad. Y Cerro a las 20. Cerro General Caballero será a las 20 en la Nueva Olla. Hoy sin Lucena, Cerro. Vuelve Carrascal a la nómina de convocados, pero no está Ángel Lucena. A la tarde vamos a tener más detalles porque en principio no se reportó ningún tema físico ni nada por el estilo. Hay que ver si tiene que ver, en este caso, con un desgaste o esperar probablemente el siguiente partido, atendiendo que Cerro después juega el lunes ante Libertad. Sí. Veremos el cambio cantado, en realidad el retorno de Carrascal. Me parece que él va a ser titular hoy reemplazando a Luce. ¿Te parece titular? La otra opción es Damián Bobadilla. Ojo que Bobadilla entró bien el otro día en Ciudad del Este. Jugó poco, es cierto, pero entró con un ritmo interesante. ¿Otra novedad en la lista? No. Y después regresa Carlos Rolón, por ejemplo, que está para ser suplente. Y después están todos. Alfio Oviedo. Alfio Oviedo retorna. Luis, y después seguimos con lo que será el partido de Cerro y los convocados para hoy. En Paraguay, Pirelli es el centro delomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Maranda, Ñembucio, Dresde, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro delomático. En Farmacia Catedral, todos los viernes, operando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Mirando lo que se viene en el otro juego de complemento, triunfo importante para 12, ¿cierto? Totalmente. La última parte del torneo, pero encendida ante un rival directo y le da un golpe igualmente duro a su rival, Emiliano. Era un partido en el que sabía 12 de octubre que no podía fallar, porque pasábamos la estadística ayer de que esta fecha podía terminar de confirmarse el descenso de 12 de octubre. Nada de eso, al ganar esta fecha no va a pasar eso, y ahora tiene que estar atento a General Caballero, que es el rival al que tiene más al alcance, por así decirlo, 12 de octubre, después de esta gran victoria el día de hoy, 4-0 ante América. Inclusive hasta que le vaya mal, ¿verdad? Un poquito a General. No, claro, eso lo salvaría. Seguir sumando y que General quede estancado. Sume. Sí. Héctor Marecos en línea, entrenador del 12 de octubre de Itagua. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Víctor. Saludos a Jorge, a la audiencia. Gracias por atendernos. Antes que nada, Héctor, contanos el análisis después de lo que fue un gran partido esta mañana. Ayer empezaron bien, llegaron al gol y hoy se ratificó el rendimiento con la contundencia para la goleada ante Ameliano. Sí, la verdad que muy feliz, muy contento por lo que se hizo. Felicitarle a los muchachos, sabíamos que enfrentábamos a un rival directo todavía por nuestra lucha. Nosotros todavía tenemos fe, esperanza. Y también teníamos que lavarnos la cara del partido anterior que estuvimos mal. Entonces lo que más resalto es, más allá del análisis que podemos hacer, el carácter, el coraje, la valentía y el amor propio de los jugadores después de haber hecho un mal partido contra Tehuari. Sí, y por sobre todo porque están en una situación límite y creo que son conscientes de eso, que no podían fallar en este partido ante Ameliano, y hoy después de mucho tiempo se vio una versión así tan, en este caso, contundente, tan importante del 12 de octubre. Sí, es así, Víctor. Nosotros sabemos nuestra realidad, nuestra actualidad, nuestras dificultades. Valoramos mucho realmente el día a día de los jugadores. Sentimos que a veces hasta falta un poco de fuerza. Tratamos de motivarlos, de los grandes que sean los líderes, que estiren a los más chicos y que por ahí sienten más. Entonces, en ese sentido, realmente estamos muy agradecidos, muy orgullosos, muy felices por todas esas dificultades y por el coraje, por el valor que se tiene para seguir luchando, ¿verdad? No perder la esperanza, no perder la fe. Nosotros, si bien no dependemos de nosotros, estamos obligados a hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Jugar con dignidad estos últimos partidos y Dios mediante, porque no, si hicieran las cosas, lograr esa hazaña, ese milagro que todos queremos ver. Quizás el punto negro de esta mañana fue la expulsión de Gustavo Velázquez. Sí, en cuanto a la expulsión, sí, realmente sí negativo, pero una vez más también demostró de que el grupo con uno menos puede afrontar esas dificultades, ¿verdad? Es una lástima porque venía teniendo minutos, sabemos lo que nos puede aportar
Pitu, pero como siempre nosotros damos el mensaje de que todos tienen que estar preparados, por eso involucramos a todos en los trabajos y seguramente esta no va a ser la sección. Sí, decía Héctor, saludarte, que no es fácil el día a día, esa situación allí económica continúa, hasta aquí los jugadores siguen dando la cara, pero los directivos no aparecen con el pago. Sí, acá faltaría el pago, realmente el presidente da la cara, viene, apoya, está con el grupo, sí faltaría realmente el pago, ¿verdad? Entonces vemos esa predisposición. Los muchachos demuestran de que son profesionales, son serios, son fuertes, son unidos. Entonces hoy fue una demostración de todos esos detalles y esperemos que se pueda subsanar lo antes posible, porque estamos en una racha en el tramo final del campeonato donde todo detalle es importante, ¿verdad? Y sabemos que uno tiene inconvenientes, tiene obligaciones y eso también influye mucho en el jugador, ¿verdad? Hablamos siempre, el presidente pone la cara, pero sí esperemos que estos días, esta semana, los muchachos puedan tocar algo, ¿verdad? Eso es lo que se está esperando. Paulo da Silva, por una decisión de él personal, decidió ya no jugar estos últimos partidos. ¿Eso es real? A mí me gustaría que él lo confirme eso, ¿verdad? Habló conmigo de manera particular, habló con su compañero. Nosotros entendemos la postura de él, lo respetamos. Nosotros sí no nos gustaría que él siga, que de hecho que está con nosotros, estuvo hoy apoyando a su compañero, felicitando, estaba entrenando también después con los demás que quedamos a entrenar. Es una pieza clave, es un líder positivo, es un ejemplo, un espejo, entonces esperemos que esté al 100% y que no sea afectado por los inconvenientes que estamos arrastrando. Héctor, la última, ya que Jorge te preguntaba por Paulo da Silva, otro experimentado que hace tiempo desapareció de las canchas, Topo Cáceres, ¿él sigue trabajando en 12 de octubre normalmente o qué pasó con él? No, Topo él estaba haciendo para acelerar su recuperación, estuvo alta, se fue nuevamente con nosotros, la verdad que nos hubiese encantado contar con él por su jerarquía, por su característica, es un líder dentro y fuera de la cancha, pero después lastimosamente volvió a sentir y es como que le bajoneó un poco y lastimosamente no está con nosotros. Pero ya no está en 12 de octubre, entonces no forma parte del plantel. No, de hecho que sí forma, o sea que no fue... Sigue en recuperación entonces, perfecto. Sí, claro. Bueno, Héctor, simplemente esa consulta, entonces dejamos en claro, él sigue perteneciendo a 12 de octubre, pero trabaja diferenciado, no está a disposición. Gracias por el tiempo, como siempre. Dale, Víctor, un abrazo. Chao. Héctor Marecos, entrenador del 12 de octubre. Vuelve a Tupi la fiesta de descuentos más grandes del país en su última edición del año. Mañana, el sábado y el domingo vas a encontrar descuentos únicos reales en todos nuestros productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial, mañana de 7:30 a 20 horas, el sábado de 7:30 a 18 horas y el domingo de 9 a 17 horas. Y no te olvides que todas tus compras participan en el sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 premios. La gente sabe. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo llegar antes de decir? Sí, pero ahora llegué, todavía no saludé. Pues yo vine por el lugar clásico, por mi camino, yo no desvío. Sí. Marica López estaba un poquito más rápido. Así mismo el tema. Ya volvemos. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. ¿Quién la convence, Francisco López, al niño Jorge? No, le estaba mostrando por mi hijo que todavía no vio. Me tocó justo cuando ocurre que nosotros tampoco dijimos penal con Fabián en la cancha, pero después en la repetición le toca. Nosotros pasó como una más. Yo veo un contacto. Para mí hay un contacto. ¿Y no es el contacto y no es falta? No todo contacto es falta. No todo contacto es falta. Este no le entró abajo.
Este le sacó la uñita y le hizo así. Para mí no, el contacto no. ¿Para vos no es penal? termina. No, para mí no. ¿Y para vos? ¿Vos no viste de Sí, no, para mí no. Tampoco. ¿Te pareció? Para mí me parece una acción de juego. Y es más, ni Paiva me pareció que esperaba que se termine. Ayer no llegaron a ver el penal 12 a Emiliano. Para mí que es más o menos similar. Chena sale. ¿Sabes cuál? y... Justo, No, pero ¿sabes esa cuál es la es- diferencia? Que Mendieta, si no caía, seguía con el dominio de la pelota. Ya Paiva se desprendió de la pelota. Es cierto, la pelota sigue en juego, la acción No, sigue sigue en en juego, juego, pero está en otro lado. Está en otro lado. No, pero voy al contacto. El contacto es innegable. Para mí hay contacto. Sí, lo termina de Pero tocar, no, me parece una acción de juego. Si vamos a estar cobrando ese tipo de penales. ¿Por qué pienso así? Ustedes son dueños de la verdad. No, digo, Fabián pues, y yo vimos si lo equivocados buscas con los dos. lupa, Los el dos, penal los- tiene que ser a la consistente. puta que le gusta. Consistente. Pero el VAR no lo llama porque hay contacto. Claro, porque, al si haber no, contacto ya. sí, ya Entonces, si deja vamos a estar criterio del buscando árbitro. con lupa Con razón y que- dónde tocó y rozó, sí, Con obvio razón que hay, te- pero. Te vieron lo que vieron, lo escucharon, vieron, tío, te pegó. Uno de ellos, Titón Sacarero, me dijo, ¿cómo vio? Hace así, él dice por vos. No Sí, me, se vio no la me, fa- no me Bueno, pareció listo, falta listo, para ya penal. está, ya está. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de TLS Motors S.A. Conocemos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamor, regala Vemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 09944-934-56021-211-099 Mundo Constructor, acompañando tus obras. Ahorita puso, decía Diego, un debutante absoluto hoy. Juan Manuel Romero. Manuel Romero, sí. Pues lo conocen como Manu Romero, ¿verdad? Sí. Manu Romero. Ingresó en los últimos 15 minutos 15, más o menos. sí. Delantero. Y ya jugó un partido, decía Diego, el otro. Alex Franco. Ante Ameliano en cancha de Guaraní. Lo nuevo. Había debutado. Volviendo al tema, no, para dejar en claro. No hay duda de la superioridad no le de busca el Olimpia. cuerpo Ruam a él. No le busca el cuerpo, no se le tira. Pero se tira para achicar. No se tira para golpear al jugador. Así le tira la pierna. Yo no quiero convencerte a vos, Denis. Aparte ya está en otra cosa vos con Luqueño. Atender la jugada, atender a quién le busca él. ¿A quién le busca el arquero? Y se iba a la pelota. Sí, es para achicar. A la pelota sí va. Pero no agarró. No, a agarra ver, la pelota. Olimpia Para mí, ampliamente para mí, superior. penal. Yo De estoy eso ahora hay penal, no penal, hay, penal. no hay duda. Niño, es penal. Milésima de segundo para penal. Brillante, niño. Y te diga, ¿sabes quién envió? Cesarito. Espera, para vos. Cesarito. Para mí, Cesarito. ¿Para vos? Cesarito. Para vos. Cesarito. ¿Y para usted, señor? César. Cesarito. Cesarito. ¿Para vos? Cesarito. ¿Para vos? Cesarito. Envió Víctor Cesarito. Sí. ¿Quién César. envió? César. No. Mira, metete bien. Andale a llevar a un congreso esta jugada. Y ve cómo Rubama y le busca. No te van a cobrar. En un congreso internacional. Ay, no.